Continuamos con más información en esta mañana de la radio y el fin de semana extra largo se detectaron varios casos de citacosis en Pehuajó. Venimos hablando del tema, pero en las redes sociales una enorme cantidad de gente que opinó y participó de esta información. Muchos agradecieron la atención y la información brindada por el doctor José Luis de Michelis, que atendió a varios de los pacientes, y agradecemos la enorme predisposición de atendernos ahora para contarnos un poco de toda esta situación. Está en línea y lo saludamos al doctor de Michelis. Doctor de Michelis, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Andrea? Buen día a vos y buen día a toda la audiencia. José Luis, bueno, fueron varios los pacientes que agradecieron su atención. ¿Cómo fue la situación? Sabemos que atiende tanto en la clínica como en el hospital, en consultorio privado. Digo, ¿cómo fue la situación con los pacientes que presentaron este cuadro? Sabía que había gente que había agradecido así como decís vos, pero bueno, yo hago mi trabajo, soy el médico infectólogo del hospital y también trabajo en la clínica y en mi consultorio privado, y vi varios pacientes hace aproximadamente 15 días con un cuadro febril y con un cuadro respiratorio, que cuando uno ahonda un poquito en sus antecedentes epidemiológicos surgen algunas cosas que hacen sospechar esta enfermedad. Y bueno, lo que hice ante la sospecha, iniciar un tratamiento y lo que se hace es hacer una notificación. Son enfermedades, estas zoonosis son unas enfermedades de denuncia obligatoria a la autoridad sanitaria competente, poniéndolos en alerta de un posible brote de la enfermedad, ¿no? Uh-huh. Y así es como fue. Hasta ahora todos los pacientes que hemos visto han andado bien, ¿no? Se han recuperado con restitución total. Esa fue la situación. Bien, bueno, hablábamos justamente de los síntomas de citacosis que tienen mucha relación con la gripe y en estos tiempos también tal vez con lo que es COVID. Exacto, mira, la mayoría de los pacientes que yo vi, antes de haber sido vistos por mí, los habían atendido otros médicos y tenían la mayoría entre 1 y 2 hisopados hechos para COVID. Eso no es casual, digamos. A ver, en un momento pandémico como el que estamos, fiebre por ahora era sinónimo de descartar al menos la infección por el COVID-19. Entonces, ¿en qué consiste la enfermedad? Es una enfermedad que puede afectar a cualquier órgano del ser humano, pero que tiene una predisposición especial por el sistema respiratorio. Los pacientes consultan en general por fiebre, escalofríos, mucho decaimiento, hasta ahí va como si fuera una gripe, dolor de garganta en muchísimos pacientes, y después de 4 o 5 días empiezan con tos progresiva, en general es una tos seca, muy parecida a la del COVID, y bueno, cuando haces el examen físico encontrás que hay compromiso pulmonar, haces una radiografía o una tomografía de tórax y encontrás una neumonía con algunas características especiales. Eso solo puede ser indistinguible de un COVID o de una gripe o de una neumonía bacteriana común. Ahí es donde está el criterio epidemiológico o el razonamiento epidemiológico entra en juego. Porque en general la mayoría de los pacientes venían él y otro conviviente con el mismo cuadro. Entonces vos ya empezás a pensar de que hay algo que está uniendo la situación, ¿no? Empezás a interrogar si hubo contacto con aves, y 3 o 4 de los pacientes nos comentaron de que estaban en contactos con aves, que habían incorporado una mascota en su domicilio, un loro, y que el loro o estaba enfermo o se había muerto, y ahí se ata y se cierra el círculo clínico epidemiológico y uno pone a la enfermedad como sospechoso. Bien. Después inicia un tratamiento adecuado, que es un antibiótico específico, y después de eso se piden las pruebas de laboratorio para confirmarlo. Pero con el criterio epidemiológico y con el criterio clínico uno ya tiene el aval de estar sospechando y de poner el tratamiento. Y así hicimos. Vi algunos pacientes yo en el hospital que requirieron internación, otros lo vi en el hospital que no requirió internación, 2 en mi consultorio particular, después en la clínica del oeste la doctora Uría, con la que trabajo yo bastante en equipo, atendió 3 pacientes, y no sé si ha habido otros pacientes más. Todos compartían una característica, que habían incorporado una nueva ave en su domicilio como mascota,
y bueno, y que el ave estaba enferma o que se había muerto. Esa es la situación, como se dieron las cosas. Bien, a partir de ahí se inicia una investigación para saber de dónde, digamos, adquirieron este ave como para hacer un control de prevención. Sí, yo no soy autoridad sanitaria, yo soy un médico asistencial, pero bueno, lo que se hace es, mi función era notificar a la autoridad sanitaria competente, que en este caso es la Dirección de Salud de la Municipalidad, y a su vez la Dirección de Salud de la Municipalidad lo subdenuncia a la zona sanitaria, que nosotros tenemos en Pehuajó la cabecera, y ahí se emite lo que se llama una alerta epidemiológica. ¿Qué es una alerta epidemiológica? Se pone en conocimiento a todos los profesionales y a la población que ante determinados síntomas, digamos, tenemos que sospechar esta enfermedad. Bien. Después se hace lo que se llama el estudio de brote. El estudio de brote es ver si todos vienen de un mismo centro, de un mismo lugar de expendio de aves o no. Eso no corrió por cuenta mía, pero claro, yo supongo que se hizo como corresponde, ¿no? Bien. Digamos, acá hay un problema que me parece importante, que va más allá de lo político. Yo no hago política, digamos, mi función es tratar de poner sobre la mesa los acontecimientos y tratar de ver qué cosas se pueden modificar. Hay una ley nacional que rige en todo el territorio nacional que está prohibida la venta de aves de nuestra comunidad ornitológica, por decirlo de alguna forma, de la República Argentina, como mascotas. Solamente se deben vender aves que vengan con procedencia de un criadero específicamente autorizado para tal fin, que hayan, cuando el ave sale a la venta, tiene que haber pasado en un periodo de 45 días de cuarentena, donde se observa a las aves y se le da los antibióticos específicos en contra de la citacosis. ¿Por qué? Porque la citacosis es una enfermedad que habita en las aves, no solamente en los loros, ni en las cotorritas, ni nada por el estilo. Puede verse en jilgueros, en aves silvestres, en tordos. Hay muchas especies de aves que pueden alojar la enfermedad. Incluso un ave que parece estar sana puede eliminar con sus deyecciones, ya sea por la materia fecal, por la secreción respiratoria, por el contacto con las plumas, a esta bacteria que es la Chlamydia psittaci. Entonces, esa legislación está hecha por dos motivos. Por un lado, para preservar la flora autóctona, que fue el motor por el cual se crea esta ley de aplicación nacional, y por otro lado, para que las aves que salen a la venta tengan que ser aves que estén adecuadamente sanas como para poder ingresar a un domicilio. Bien. Eso es de responsabilidad colectiva. Digamos, a ver, el que vende un ave sabe que tiene que pasar por esos pasos, pero el que compra un ave también. A ver, ¿cuántas veces hemos pasado por todas las ciudades? No hablemos de nuestra ciudad. Vos salís de viaje, vas a un lugar y ves un lugar que venden loritos, serpientes, o sea, un montón de animales que están prohibidos. Teóricamente, con la ley que nosotros tenemos, tendría que haber un control estricto de todos estos centros. Si vos te atenés a lo que la ley dice, cada ave que se vende en un lugar tiene que tener un anillito identificatorio con un número específico donde se le da el rastreo, ¿me entendés? Como cuando vos rastreás cualquier cosa con calidad. Bueno, esto es exactamente igual. Yo no estoy culpando a nadie acá. Lo que estoy tratando de decir es que es una costumbre muy arraigada en las familias de todos nosotros. Yo he tenido hijos chiquitos y hemos tenido una mascota, ¿me entendés lo que te digo? Y no está incorporado socialmente, digamos, el comportamiento de que, bueno, voy a comprar un ave, voy a comprar un perrito, voy a comprar lo que sea, tengo que tener los papeles que me avalen que yo me lleve esa mascota a mi casa como corresponde. Yo creo que ese es un problema que tenemos que, como sociedad, analizar y que no es cuestión de culpar a alguien puntual. Claro. ¿Entendés? Todos tenemos que, digamos, como eslabones de esta cadena, tenemos que ser conscientes que no podemos ir a comprar un celular que es barato porque sabemos que es robado. Esto es exactamente igual.
se tiene que cumplir, porque es importante lo que decía, en cualquier tipo de mascotas, lo lógico o lo que correspondería o lo legal es que tenga este tipo de controles, cualquiera sea la mascota. Exactamente. Y puntualmente con el tema de las aves, por la Ley Nacional de Preservación de las Especies Autóctonas, digamos, hay aves que están prohibidas su venta. ¿Me entendés? Hay una lista a tal fin, el cardenal de copete colorado, el cardenal amarillo, etcétera, etcétera. Son aves que están prohibidas su venta independientemente de dónde vengan, porque son aves que están en extinción. Bien. José Luis, volviendo al tema puntualmente de la citacosis, de la enfermedad, ¿los pacientes atendidos aquí en Pehuajó en general desarrollaron la enfermedad sin mayores complicaciones? Sin mayores complicaciones, algunas requirieron internación, otras fueron tratados en forma ambulatoria. El tratamiento es con un antibiótico que se llama doxiciclina, que se usa durante 14 a 21 días, de acuerdo a la gravedad del cuadro clínico. Los casos más leves con 14 días es suficiente y los casos más severos 21 días. No hemos tenido pacientes, como yo en alguna época he visto hace unos cuantos años, que han requerido asistencia respiratoria mecánica, no hemos tenido ninguno, ¿no? No hemos tenido complicaciones cardiológicas ni neurológicas, que son dos potenciales complicaciones. La meningoencefalitis y la miocarditis o la miopericarditis son complicaciones que pueden verse en la citacosis y no se vieron en ninguno de estos casos. O sea que los pacientes anduvieron bien en general. Pero es importante tener en cuenta que sí, la citacosis puede provocar cuadros graves e incluso la muerte. Sí, por supuesto. Es una enfermedad que puede provocar la muerte y en general la muerte se produce en pacientes con un déficit inmunitario previo por otra comorbilidad, otra enfermedad debilitante, o en pacientes cuando no se sospecha adecuadamente porque no se usa el criterio epidemiológico. Vos podés ver un cuadro clínico, todos los cuadros respiratorios son muy parecidos. Claro. Ahí te tenés que valer de las armas de en qué lugar estás, en qué contexto social, en qué contexto epidémico, como para poder ponerle el nombre y apellido a la enfermedad. Los casos que han sido fatales en otros lugares son casos que no han sido suspicaces los profesionales que los han atendido como para poner en evidencia que era una citacosis. Algo que no sé si soy claro en lo que te quiero explicar. Absolutamente, y por la comparación que hacíamos al principio se ve bastante más complicado hoy en un cuadro pandémico. Exacto. Donde prácticamente toda enfermedad respiratoria es COVID. Exactamente. Estamos en una etapa del COVID en el cual todavía tenemos que seguir buscándolo. Sí, sí. Cada vez los cuadros son más leves, aunque hay esporádicamente cuadros graves en pacientes que no han accedido por decisión propia a la vacunación o pacientes que tienen un déficit inmunitario o una comorbilidad. Todavía se ven pacientes graves que requieren asistencia respiratoria mecánica, cada día mucho menor, y el diagnóstico diferencial en esta instancia de la citacosis es con la influenza, o sea, con la gripe, que los reportes epidemiológicos actuales todavía no muestran gran circulación de ninguna de las cepas del virus de influenza, y con el COVID-19. Doctor De Michelis, clarísima la información, le agradecemos muchísimo porque desde el fin de semana estábamos recibiendo muchas consultas y por supuesto siempre la información también es prevención y con ese objetivo queríamos realizar esta nota, así que le agradecemos mucho por la predisposición de atendernos. Si se escuchó mal es porque estoy con un retorno bárbaro, estoy escuchando todo en doble, ¿viste? Sí, pero, tiene como un rebote el celular, pero se escucha perfecto. Exactamente. Yo les mando un saludo y como comentario final, lo que me parece que está, digamos, sobre la mesa es que tenemos que tener responsabilidad colectiva. Cada uno tiene que saber lo que hace cuando compra un ave, tiene que estar a la expectativa de su procedencia, de su origen, de su sanidad. En general esto no pasa cuando hay aves que ya están instaladas en un domicilio desde hace mucho tiempo, pero cuando se lleva una ave nueva, en general el ave sufre mucho el estrés de sacarlo de su hábitat natural, del traslado,
de las condiciones a veces inhumanas en las que se los tratan, en jaulas muy pequeñas y con mucho hacinamiento, y ahí la aportación de esta bacteria puede hacerse más virulenta y el animal enfermarse. Y eso es lo que hace que llevemos a nuestra casa una enfermedad que es de las aves, pero que se puede transmitir al ser humano y a otras especies también, porque se puede transmitir a otras especies. Muchísimas gracias y a disposición como siempre. Un saludo grande para todos. Que tenga buen día. Gracias. Bueno, clarísimo como siempre, el doctor José Luis de Michelis brindándonos información. Varios pacientes en los últimos 15 días fueron asistidos con estos síntomas que en un principio están muy relacionados con lo que es una gripe, con lo que podría llegar a ser un cuadro de COVID, pero está en la habilidad y la dedicación del profesional que lo atiende de detectar aquellos pequeños aspectos de no solamente el cuadro clínico, sino también de todo el entorno del paciente para determinar que se puede tratar de un cuadro de citacosis. Y lo importante, que es lo que decía, muchas veces cuando la citacosis es mortal es porque justamente no se detecta de manera correcta.